Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Jorgito. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de esta noche. Estamos en el capítulo número 7 de la carta de Pablo a los Romanos y nos habíamos quedado en el versículo 6. Voy a poner el número 5 para tener siempre el enlace de lo que vimos en la última vez, el miércoles. Aquí en Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Quien está diciendo estas palabras es Pablo, ¿verdad? Y él dice: mientras estábamos en la carne. O sea, él se incluye también en esa situación. Y es que hubo un tiempo, recordemos, en que Pablo no era cristiano. Entonces, al no ser cristiano, aunque tuviera todo lo que él decía con respecto a la ley, que era muy observador de la ley, él era alguien que estaba en la carne. Y por el hecho de estar en la carne, lo que él hacía llevaba fruto para muerte. Y hablamos el miércoles de que realmente Pablo no era irreprensible en la ley. Y hermana Silvita participó y nos respondió la pregunta. Y aquí Pablo lo está diciendo. Sin embargo, él en la carta a los Filipenses decía que él era irreprensible en la ley. Quiere decir entonces que en las iglesias, en las diferentes congregaciones, donde hay personas que no han nacido de nuevo, son personas que están en la carne. Cuando se habla de estar en la carne, quiere decir que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo y por lo tanto no tienen al Espíritu. Entonces todos sus actos son llevados a cabo por los impulsos de la carne. Y habla ahí Pablo de las pasiones pecaminosas, ¿verdad? Porque hay pasiones pecaminosas, ya lo señala aquí. Dice: estas pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, dice Pablo. O sea, en nuestros miembros no son los miembros de la iglesia, sino que son los miembros del cuerpo. O sea, todas esas pasiones afectan el cuerpo. Bueno, entonces entrando al versículo 6, que era el que no concluimos, sigue diciendo él acá: pero ahora, dice, ¿va? O sea, antes estábamos, dice en el 5, pero ahora, ya el convertido dice, ahora estamos libres de la ley, ¿verdad? Ya la ley, como hablábamos el día miércoles, no tenía jurisdicción sobre nosotros, pero sí sobre las demás personas que no eran creyentes. Dice, estábamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Me hicieron algunos comentarios por ahí de que parece ser que no se había entendido muy bien la parte de la jurisdicción de la ley. Entonces, a manera de resumen,
Y aprovechando que está conectado con nosotros el hermano Juan Carlos, voy a pedirle al hermano Juan Carlos si nos puede hacer un resumen de lo que explicamos el miércoles con respecto a la jurisdicción de la ley, de manera que quedemos todos claros. No quiero yo que nadie se haya quedado ahí con dudas. Entonces vamos a repasar esa parte de la jurisdicción de la ley. Hermano Juan Carlos. Muchas gracias, pastor. Buenas noches Buenas a noches. todos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Vea, hermano pastor, tanto el hermano Godínez habló al igual que yo y describimos el aspecto de lo que era la jurisdicción y la competencia, que están íntimamente ligados estos términos, estos conceptos, a lo que en su momento yo hablaba de lo que era la justicia, que en resumidas cuentas es darle a cada uno lo que le corresponde o lo que merezca, ¿verdad? Eso en término general. Y hablábamos de la jurisdicción y en su momento yo hablaba la jurisdicción terrenal, pues. Hablaba de que es la potestad del Estado de administrar justicia a través de los tribunales y los jueces y ante un determinado territorio. El hermano Godínez agregó un término que también va relacionado a esa potestad y que es la investidura, ¿verdad? Y es esa potestad y esa investidura, la jurisdicción. Y la competencia, hablábamos en concreto y en resumidas cuentas, que es el límite de esa potestad y de esa investidura. Pero estamos hablando en el aspecto terrenal. Ahora, ya hablando en lo espiritual, y esa era la comparación que hacíamos en el estudio anterior y que usted recalcó también a lo largo de todo el estudio y lo está tratando de recalcar el día de hoy, es bien importante. Yo parto de algo. Dios, hablando de justicia, ¿verdad? Dios es la justicia pura. Él es el único juez justo. Yo me pregunto, ¿necesita Dios de que se le dé una investidura, una potestad y que tenga ciertos límites, hablando de la competencia? De ninguna manera. O sea que en el aspecto espiritual, eso no tiene nada en absoluto en una relación directa en el aspecto de justicia y jurisdicción y competencia en el aspecto propiamente de lo que ya habló usted, de que ahora espiritualmente nosotros ya no estamos bajo el dominio de la ley. O sea que no nos aplica la jurisdicción, la competencia, ni cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque estamos muertos para la ley. Somos libres de su autoridad. Hemos salido de su dominio, de esa ley y de ese pecado. Nosotros espiritualmente estamos muertos al pecado. Ya no estamos bajo la ley, porque el Señor vino y a través de su gracia nos ha cobijado en esa gracia y nos ha dado una salvación. Porque aquí hay que tomar en cuenta el aspecto de salvación, que usted hacía énfasis en aquel cuadrito y en la situación de la ley y la gracia. La ley, en conclusión, ya no nos aplica porque estamos muertos al pecado y estamos muertos a la ley. Debo de mencionar y evidenciar de que el pecado no es que esté muerto, el pecado existe, pero para nosotros como creyentes ya no estamos en ese estatus de pecadores, sino debemos de estar siempre, por la gracia de Dios, en un espíritu lleno al servicio del Señor. Al hablar de ese servicio, estamos hablando de esa santidad, que es vivir una nueva vida y el morir al pecado, vivir para Dios.
Dios declara justo al pecador a través de la justificación. Y esa misma justificación nos da ese Espíritu Santo en nuestro corazón, lo cual produce una santidad. Entre más pecado, más gracia, como lo creían en Roma, no es así, porque nosotros, en este caso, ya hemos sido regenerados. Debemos de tomar en cuenta también de que la ley para salvación no nos aplica. Es la ley por su gracia. Y esa gracia para dar buenos frutos. Debemos de advertir también de que estamos crucificados con el Señor, con Él en la cruz. Hemos sido sepultados con Él, sumergidos en el agua, que es una figura que usted lo anota y lo hace ver, que es figurativamente, y resucitados con Él para tener una nueva vida, una nueva manera de vivir y dejar la vieja manera de vivir, muertos al pecado espiritualmente y vivos para Dios. Eso sería todo, hermano pastor, que creería que lo entendía así, y ojalá los hermanos lo hayan también entendido y comprendido en esa misma circunstancia. Gracias, hermano Juan Carlos. Y si pudiera entonces explicarnos por qué entonces la ley moral sí nos aplica. Bueno, es que ahí debemos de advertir de que cuando hablamos de la ley moral es algo que siempre nos va a acompañar, pero debemos de advertir de que la ley anterior, y hasta pudiera imaginarme, y de hecho fue así, hasta toda esa ley de costumbre, de tradiciones, de ritos, eso ya no nos aplica a nosotros. La ley sí moral, claro que nos aplica. Eso es en términos generales, hermano pastor. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Sí, cuando hablamos de jurisdicción de la ley, nos estamos refiriendo en sí a lo que corresponde a la salvación. O sea, en cuanto a la salvación, la ley mosaica no tiene jurisdicción sobre nosotros, no tiene competencia sobre nosotros, porque nosotros no somos salvos por la ley, sino que por la gracia, ¿verdad? Entonces, gracias, hermano Juan Carlos. Yo creo que estuvo bien claro. ¿Alguien tendrá alguna duda o quiere comentar algo al respecto de lo que habló hermano Juan Carlos? ¿O quedó claro? Para servirle, hermano pastor. Gracias, hermano Juan Carlos. ¿Alguien tiene algo que decir o no? Yo quiero que todos estemos bien claros de este tema, porque es un tema que ya desde casi el capítulo 5 en adelante hemos venido profundizando más en aspectos doctrinales. Entonces es importante que esta doctrina la tengamos bien clarita, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Si hubiera alguna participación, usted me interrumpe, por favor. Entonces aquí en el 6, cuando dice, pero ahora estamos libres de la ley. Ya dijimos que no estamos libres de la ley en cuanto a la ley moral, sino que en la ley con respecto a la salvación. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. El nuevo régimen o el régimen nuevo es la gracia. El régimen antiguo es la ley. ¿Verdad? Entonces dice, de modo que sirvamos bajo la gracia, sería aquí, bajo la gracia que nos es otorgado el Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra de los 10 mandamientos de la ley mosaica en general. Ok, entonces nos faltaban un par de presentaciones y vamos a verlas. Dice, en el libro escrito por Juan Bunyan, que por cierto se lo recomiendo, ya anteriormente se los recomendé, ojalá alguien haya tenido el interés y lo haya comprado y lo haya leído. Es un libro muy interesante, pero dice que en ese libro de Juan Bunyan, que lleva como título El progreso del peregrino, el personaje principal en ese libro se llama Cristiano, así se llama el personaje. Usa muchos nombres de términos bíblicos
para identificar personas, digamos, hablando de alguien más, habla de la piedad, habla de la fe, como que fueran personas, o sea, personifica esas palabras. Te dice, este cristiano cayó dentro del pantano del desaliento, y así lo relata el libro. Es muy bonito. Entonces, caer dentro del pantano del desaliento normalmente nos ocurre a todos en algún momento de nuestra vida, por situaciones diversas. Puede ser por enfermedad, por depresiones, por falta de trabajo, por problemas familiares, por problemas con el cónyuge, problemas con los hijos, una serie de problemas. Entonces, hay momentos en que quedamos empantanados con el desaliento. Y en este caso, Pablo fue aquí, en este capítulo, en este libro de Romanos, Pablo fue el cristiano, o sea, este cristiano, él hace ese papel, que nos representa. Pues todo creyente conoce bien esta lucha interior y la derrota que le sigue. Recordemos que hasta los profetas, como ejemplo el caso del profeta Elías, cayó en una depresión profunda y quería morirse, ¿verdad? Igual que el profeta Jonás, ¿verdad? Cuando se cae en depresión, no importa el grado de santidad que uno tenga, es tan fuerte las consecuencias de una depresión que todo creyente caemos a veces en algún momento de la vida en esa situación. Esto creyente conoce bien esta lucha interior y la derrota que le sigue. Ahora, Cristo no solamente murió para quitar la culpa del pecado, no solamente eso, sino también para que pudiéramos ser unidos a Él. O sea, su muerte involucra que nosotros estemos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Él vive, o sea, Cristo está vivo, Él no está muerto. Él vive la vida cristiana a través, en el caso de Pablo, perdón, Él vive la vida cristiana a través de nosotros. Nosotros no podemos vivirla mediante nuestras propias fuerzas. No podemos vivirla tampoco por medio de la ley y las normas. O sea, aquí ya estamos hablando de todo el precepto jurídico de la ley divina y nosotros no podíamos vivir bajo esa ley y las normas de esa ley. Hubo un tiempo en que pensábamos que por medio de una estricta obediencia a la ley escrita, o sea, la ley mosaica, interpretada por la tradición, podríamos salvarnos. O sea, cuando no éramos cristianos, nosotros queríamos alcanzar el favor de Dios por obras, dejando de hacer cosas malas, pero realmente nadie pudo vivir una vida así. Pero ahora dice, habiendo sido puestos en libertad, ya estamos libres, puestos en libertad, servimos. Y vamos a ver un momento estos versículos que ya los vimos con el doctor. Servimos en la nueva realidad del Espíritu. Según Gálatas 4:6 y 5:18, ese Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios, es el autor de nuestra libertad. Mire qué interesante y qué papel tan importante ha jugado el Espíritu Santo en nuestras vidas, en las vidas de los creyentes, porque es Él quien nos ha dado libertad. El pensamiento de Pablo parece ser que este Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, guía a los creyentes en sus esfuerzos por vivir vidas de gratitud por la salvación recibida como producto de la gracia soberana de Dios. Y entendemos aquí en esta parte que la gracia soberana de Dios se tradujo en la muerte vicaria de Jesucristo al ser Él nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Entonces, esa gracia de Dios es operada hoy en día en las vidas de nosotros por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es el Espíritu de Dios que nos guía y nos capacita para vivir esa vida, o sea, esa vida de libertad. Ya no estamos esclavos del pecado, ni estamos esclavos de la ley. Ahora debemos de vivir la vida en libertad. Aquí está 4:6 de Gálatas que mencionábamos aquí en esta parte, donde dice Gálatas 4:6 y 5:18. Tal vez después vamos a leer, yo no lo tengo aquí puesto, pero vamos a leer Romanos 6:18 y 22. Alguien que lo tenga listo, yo voy a leer ahorita
lo que es Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, aquí ya dice que no dice que vamos a ser, sino que ya somos hijos. Sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, hijo con H mayúscula, el espíritu de Cristo. Mire lo que está diciendo aquí Pablo en esta parte de la carta a los Gálatas. Es bien importante porque cuando dice que envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo, quiere decir que fuimos bautizados en Cristo. Eso se traduce a que hemos nacido de nuevo. También se traduce en que hemos sido regenerados, que hemos sido resucitados y que somos nuevas criaturas. Eso representa de que Dios haya enviado a nuestros corazones el espíritu. O sea, es el hombre nuevo también. Esta parte que está indicando que el hombre nuevo, o sea, la nueva naturaleza, opera en nosotros desde el momento que Dios envió a su espíritu para que viniera a nuestros corazones. Entonces se nos dio una nueva naturaleza. Sin embargo, mantenemos la naturaleza antigua, la naturaleza adámica, la naturaleza caída. Si bien es cierto que el Señor en la cruz crucificó ahí al hombre viejo, ese hombre viejo de alguna manera lo estamos llevando con nosotros, porque es nuestra naturaleza física, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser es parte de ese hombre viejo. Pero al recibir al Espíritu en nuestros corazones, dice, el cual clama Abba Padre. ¿Quién clama Abba Padre? El Espíritu Santo. Y Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Clarísimo, ¿eh? Si somos guiados en todos nuestros actos de esta vida, si somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. Simple y sencillamente estamos muertos para la ley. Entonces, eso no nos aplica. Entonces, leamos la parte de Romanos 6, versículo 18 y 22. Quien lo tenga, por favor, enciende su micrófono y lo va para entender esto que estamos hablando de puestos en libertad. Y una vez libertados del pecado, están sometidos a la justicia. Habló como entre humanos debido a la debilidad de su carne, para que tal como dispusieron sus... Tal como dispusieron sus miembros para ser esclavos de la inmundicia y de la iniquidad. De la misma manera, también ahora dispongan sus miembros para ser esclavos de la justicia y de la santidad. De ninguna Porque mientras eran seguí. Porque mientras eran esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia. No obstante, ¿qué fruto tenían en ese tiempo de aquello de lo cual ahora se avergüenzan? Porque el fin de ello es muerte. Pero ahora han sido libertados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios. Tienen ustedes frutos santos, cuyo resultado es vida eterna. Gracias, Jesse. Esto lo vimos oportunamente con el doctor, pero yo lo traigo aquí porque, como dijimos, tanto el capítulo 6 como el capítulo 7 están íntimamente ligados y son contextos el uno del otro. Entonces, ahí está claro de que ya el pecado, nada que ver con nosotros, la ley tampoco. Entonces, ya fuimos puestos en libertad, ¿verdad? Bueno, siguiendo. Entonces, el versículo número 7, Pablo va a hacer una pregunta y dice, ¿qué diremos pues? Como viene hablando de la ley, del pecado, de la libertad, de que el Señor puso de su espíritu en nuestro corazón, que ya estamos libres, que somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces Pablo pregunta, ¿y qué diremos pues? Y la segunda pregunta, la más importante, ¿la ley es pecado?
cualquiera diría a raíz de los textos así aislados, uno pensaría que la ley es pecado, pero no es así, la ley no es pecado. Entonces, es precisamente la santa ley de Dios, con referencia especial aquí a los 10 mandamientos, la que revela al pecado en todo su horror. O sea, los 10 mandamientos lo que hacen es funcionar como un espejo y que van a revelar en nosotros, al vernos a la luz de esos textos de los 10 mandamientos, van a revelar el pecado en todo su horror. Lo hace, dice, para que la gente pueda con todo vigor luchar contra el pecado. Esto no quiere decir que sin esa ley escrita el pecado es imposible. Aún los que carecen de la ley pecan, como lo prueban Romanos 1, 18 al 20, Romanos 2, 12, 14 y 15, Romanos 5, 12 y 14. Y en estos primeros pasajes de Romanos vimos que la escritura se refiere a los no creyentes, a la gente normal, común y corriente que no conoce al Señor. Esa gente peca. Entonces, aún dice los que carecen de la ley, porque ellos no tienen ley, no conocen. Entonces, ellos mejor que nadie o más que nadie pecan. Esto significa que de no ser por la ley escrita, el carácter terrible del pecado que destruye el alma no hubiese sido conocido. O sea, si eso no hubiera funcionado de esta manera, las personas, si la ley no hubiera aparecido, la persona jamás se hubiera dado cuenta de muchos de sus actos que eran pecado. Y aquí lo va a decir Pablo, lo va a seguir aclarando. Dice. Entonces, cuando él dice, pregunta, ¿la ley es pecado? Él responde, en ninguna manera, la ley no es pecado. Porque cuando hace esta pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y aquí aclara él y dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, por la ley se conoce que es pecado, porque la ley lo que hace es resaltar o hacer visible que algunos actos que nosotros podemos practicar son pecado. Cuando vamos a la palabra de Dios y leemos los mandamientos de Dios, nos damos cuenta que algunas de nuestros actos son pecado. ¿Por qué? Porque son revelados por la ley. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. ¿Y qué es lo que dice la ley? No codiciarás. O sea, si la ley no dijera eso, dice Pablo, que él tampoco se hubiera dado cuenta que codiciar era pecado. Pero cuando la ley dice no codiciarás, entonces Pablo entendió al momento de convertirse que lo que él hacía o practicaba, porque él también cayó en este caso, era un pecado, porque la ley claramente lo prohibía. Entonces dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice, toda codicia. O sea, Pablo no se avergüenza o no se retrae o no disimula que él en un momento de su vida había caído en este pecado. Y esto es solo como un ejemplo, pues, porque no está poniendo los 10 mandamientos. Este es el 10º mandamiento de la ley mosaica. Y entonces él lo toma como un ejemplo para decir que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y si vamos a leer el mandamiento, el 10º mandamiento de la ley, que está en Éxodo 20, vamos a encontrar que dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su buey, no codiciarás su oveja, no codiciarás nada, absolutamente nada. Entonces Pablo era una persona codiciosa antes de venir al Señor. Y aquí también nuevamente vemos de que aunque él decía que era irreprensible en cuanto a la ley, él realmente no era irreprensible,
Porque si él mismo está confesando aquí que en él también el mandamiento produjo en él este pecado de la codicia, entonces no estaba siendo transparente o vertical o perpendicular a la ley. O sea, él no era irreprensible a la ley. Dice, ¿por qué? Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, el pecado no existe si no hay ley. Entonces, por eso decimos que la ley es santa, es justa, es buena, porque lo que hace es señalarnos aquellas cosas que son del desagrado de Dios, aquellas cosas que al Señor le ofenden. Y si no fuera por la ley, nosotros tampoco nos podríamos dar cuenta de los errores que cometemos. Entonces, Pablo trató de vivir para Dios en el poder de su nueva naturaleza, ya cuando él conoce a Cristo. Pero descubrió que era imposible. La ley le reveló a Pablo la maldad excesiva del pecado. La maldad excesiva del pecado. La ley fue también como una radiografía de su interior. Igual lo es para nosotros. La ley es una radiografía. Pues esa radiografía o la ley expone los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces aquí hay pecados, pueden haber pecados de omisión o pecados de pensamiento, no precisamente solo aquellos pecados de cometer un acto fuera de la ley de Dios, sino que hay una serie de pensamientos que son pecados y que la ley, como una radiografía, nos revela que ciertos pensamientos o ciertas palabras o ciertos actos que nosotros practicamos son pecado. Entonces, esta es la función de la ley. Le quitó el maquillaje de una buena apariencia exterior, porque uno puede aparentar ser muy santo. Al descubrir la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal, Santiago dice que comparó la palabra de Dios con un espejo que revela lo que somos. Y Santiago lo dice claramente. Entonces, uno puede verse en el espejo de la palabra y detectar, como lo hace un espejo común y corriente. Si uno se pone frente a un espejo y uno tiene una mancha en el rostro, el espejo va a reflejar que uno tiene una mancha o que tiene una herida y que le está sangrando. El espejo lo refleja, pero el espejo no va a hacer nada para quitar esa mancha o sanar esa herida. Simplemente lo revela. ¿Para qué? Para que la persona tome acción sobre esa mancha o sobre esa herida que tiene. La culpa no la tiene el espejo. Igual la ley no tiene la culpa. Al revelar suciedad y fealdad, sino la vieja naturaleza heredada de Adán es la culpable de llevarnos a cometer actos pecaminosos y que la ley nos lo va a revelar. Entonces, el espejo revelará una mancha en la cara, pero no puede quitarla. Y Dios ha provisto un lugar donde se puede quitar la mancha. Eso es lo maravilloso de lo que hace Dios. Como dice el himno, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. La ley revela que somos pecadores. Eso es lo que revela la ley, que somos pecadores. La amonestación o prohibición contenida en la ley deja en claro la debilidad de la carne o de la condición humana. Porque, hermano, usted y yo seguimos siendo pecadores el día de hoy. Ya no somos practicantes del pecado, pero por estar con este cuerpo de bajeza de naturaleza adámica, la inclinación del viejo hombre es a pecar. Y puede ser de pensamiento, puede ser de vista, de oído, de palabra o de acto. Entonces nosotros tenemos que reconocer que de acuerdo con la ley nosotros seguimos siendo pecadores. No practicantes, como ya lo aclaré, sino que el pecado tiene la facultad de alcanzarnos y es que hay una ley que la vamos a ver y Pablo la va a mencionar aquí.
Y es esta, ¿eh? Sin la ley, el pecado está muerto. Bueno, no es la ley del pecado, pero ya ahorita vamos a ver. Esto muestra lo grande que es la maldad del pecado. Puede tomar algo bueno y santo, como la ley, y torcerla para promover maldad. El pecado deforma el amor en lujuria, deforma un deseo honesto de mantener a la familia en uno de avaricia, y la ley en un promotor del pecado. Eso puede deformar el pecado. Entonces, siguiendo con el versículo número 9, dice Pablo, y claramente él lo está diciendo, porque algunos comentaristas dicen que Pablo este no es el testimonio de Pablo, sino que Pablo se está refiriendo a algún creyente inmaduro, o a un creyente carnal, o a alguien que no ha sido nacido nuevo. Pero cuando él escribiendo dice, y yo, claramente se está refiriendo a su persona. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Y él decía que él era irreprensible en la ley, pero dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando el pecado revivió, él murió. Y recordemos lo que Pablo hacía antes de ser cristiano. Entonces, ahí el pecado revivió y él murió. Y él lo está contando ahora como un testimonio. No es ignorancia de Pablo ni falta de consideración de la ley. Porque ahí podemos ver que en Filipenses 3:6, él dice que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, mire, y él habla de justicia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero ahora nos estamos dando cuenta, estamos viendo y descubriendo que aunque Pablo mencionaba esto, aquí en el capítulo 7, no era porque él tuviera ignorancia en la ley, sino que realmente él no había comprendido la ley. Dice, sino tenía una noción superficial e imperfecta de ella, de la ley. O sea, él conocía la ley en una forma superficial y no perfectamente. Y aquí él se está confesando, aquí él está aceptando su responsabilidad antes de ser cristiano. Aunque también luego va a decir que ya siendo cristiano, esa ley del pecado le sigue afectando. Pero cuando dice, pero venido el mandamiento, cuando Pablo empezó a entender los requisitos verdaderos de la ley moral de Dios, en algún tiempo previo a su conversión, el pecado revivió. Se dio cuenta de su condición verdadera como un pecador malvado y sin esperanza. Entonces dice él, entonces morí. Y ese es el proceso por el que hemos pasado. Yo diría que todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, hemos pasado por ese proceso hasta que venimos a Cristo. Y aún habiendo venido a Cristo, cuando éramos recién convertidos, no conocíamos bien la ley de Dios, no conocíamos doctrina. Y yo estoy seguro que la mayor parte de nosotros cometimos una serie de errores, de pecados en nuestros primeros días ya como creyentes. Hasta entonces Pablo se dio cuenta de su condición de muerte espiritual y entendió que todas sus credenciales y logros religiosos eran como basura. Y él lo va a decir, lo dice así en la carta a los filipenses, que él estima como basura todas las cosas por el inminente privilegio de haber conocido a Cristo. Entonces, Pablo no estaba discutiendo sobre la ley con relación a la pena del pecado. Él no estaba discutiendo eso, sino más bien la ley como una manera de vida para el cristiano. La ley como una manera de vida para el cristiano. La ley no puede salvar. Eso sí no puede hacer la ley. La ley no puede salvar. La ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. La ley no puede hacer eso tampoco. Entonces Pablo dice, me di cuenta que cuán grande pecador era yo. Fue entonces que morí. Es decir,
Ese fue mi fin como persona satisfecha y segura en sí misma. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Muchos tenemos un falso, un exagerado concepto de nosotros mismos y nos creemos los más santos que todos. Y ese es un error. Cuando llegamos a conocer la ley nos muestra nuestra culpa y excita nuestra rebelión, provocando más pecado y muerte. Versículo 10. Te dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, ¿cómo es posible que el mandamiento, si la ley es santa, es justa, es buena? Pablo dice que para él, ese mandamiento que era para vida, para él le resultó en muerte. Expliquémoslo. Pablo murió en el sentido de que debido al pecado estaba separado de Dios. La ley lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa por la ley sobre Pablo. Y Calvino, en relación a esto, dice, en este comentario bíblico, escribió esta expresión algo poética en cuanto a esta sección. Y él dice, la muerte, mire qué interesante este pensamiento. La muerte del pecado es la vida del hombre. La muerte del pecado es la vida del hombre. Pero también funciona a la inversa. La vida del pecado es la muerte del hombre. La vida del pecado es la muerte del hombre. Y eso se aplica en todo el sentido de la palabra para cualquier creyente que se descuide y que tenga una vida de pecado. Entonces, eso va a representar la muerte espiritual de esa persona. En teoría, la obediencia perfecta de la ley podría tener vida eterna, en teoría, y con ella felicidad y santidad. Pero, ¿qué pasó? Pero nadie fuera de Cristo ha podido o podrá jamás obedecer la ley a la perfección en todo. No hay ningún hombre sobre la tierra ni ha habido que haya cumplido la ley a perfección, excepto Cristo. De ahí ningún ser humano, ni Moisés, ni nadie, ninguno de los profetas, ninguno de los hombres de Dios. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. En esto tenemos que entender, yo he leído algunos textos y he oído a algunos teólogos que la traducción no es correcta, porque no dice que sea que por nosotros lo hizo pecado, o sea, el Señor nunca fue pecado. Dice que la traducción correcta es por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado, que es diferente. O sea, él sí fue ofrendado por el pecado, pero él no fue pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en el Señor. Esta es la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley. No conduce a la vida. La ley no conduce a la vida. O sea, hablando de la vida espiritual, de la vida eterna, lo único que nos va a llevar a la vida eterna es la gracia de Dios por la fe en el sacrificio de Cristo. Eso sí nos lleva a la vida eterna, pero la ley no conduce a la vida. Ahora es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley en Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Esa fue la orden que le dio el Señor al pueblo de Israel. Les dijo que tuvieran cuidado en poner por obra toda la ley, todo mandamiento que Él les estaba ordenando para que viváis. Eso nunca se cumplió, nadie lo pudo cumplir. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó sumamente difícil. Nadie lo pudo cumplir. Ahora, la culpa no se encontraba en la ley, porque alguien podría decir, entonces la ley es mala o la ley es pecado. No, la culpa no estaba en la ley. La culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder.
y la ley no trae vida ni poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad, la incapacidad del hombre y el pecado de la humanidad. Eso fue lo que hizo la ley, revelar estas tres cosas. Y fue así que el judío, que tenía poco conocimiento de sí mismo, se imaginaba que empeñándose mucho podría ganar la vida eterna. Hubo un tiempo en que también Pablo era de la misma opinión, como lo indica Filipenses 3:6, y que ya lo vimos. Esto fue antes de descubrir que todas sus obras justas, según Pablo, o sea, sus justicias, no eran mejores que trapos de inmundicias, como dice Isaías 64:6. O sea, nuestras justicias, dice el profeta, son como trapos de inmundicias, porque no hay justicia en nosotros. Así que también para Pablo, ese mismo mandamiento, cuya intención era dar vida, en realidad lo que le trajo fue muerte. Y Pablo lo está diciendo bien claro. Por eso la ley tuvo un ministerio de condenación y muerte. Si hubiera habido una ley que produjera vida, Dios la habría comunicado. Evidentemente, la vida y el modo de vivir cristiano no provienen de la ley. Hoy para nosotros esto proviene de la gracia de Dios. Versículo 11. ¿Por qué? O sea, cuando dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué le resultó para muerte? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Ya dijimos que es Pablo quien está hablando aquí, quien está escribiendo. El pecado me engañó y por él me mató. El pecado me mató. El pecado hace esto por engaño. Estas tres cosas. Primero, debido a que el pecado promete falsamente satisfacción, lo cual no es cierto. También debido a que el pecado clama falsamente una excusa adecuada, lo cual no es cierto. Debido a que el pecado promete falsamente un escape del castigo, no es cierto. El pecado, aunque prometa, es falsamente un escape del castigo. Y si no, veamos el primer caso de pecado en el huerto del Edén. Cuando la serpiente le dijo a Eva que comiera del fruto del árbol prohibido, porque entonces Dios sabía que el día que ellos comieran de ese fruto, iban a ser como dioses y que ellos no iban a morir. El pecado promete falsamente un escape del castigo. Ni Eva, ni Adán, ni el resto de hombres a partir de ellos han podido salir avantes si se comete pecado con la falsa expectativa de escapar del juicio de Dios. Eso se va a dar siempre el juicio de Dios. ¿Cómo fue que mientras Pablo esperaba vida, encontró muerte y mientras esperaba felicidad, encontró tristeza? La razón no era que había algo malo con la ley, no era la ley. Por el contrario, la ley era y siempre seguirá siendo santa, justa y buena, ya que ella no solo busca promover esas mismas cualidades, como es evidente al leer cada mandamiento, sino que también refleja la santidad y la justicia y la bondad de Dios. Eso refleja la ley de Dios, la santidad, justicia y bondad de Dios, por lo cual se dice que es así la ley, santa, buena y justa. Entonces el siguiente versículo, el 12, dice, de manera que la ley a la verdad es, y aquí lo repite Pablo, es santa. La ley es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es así, no es malo el mandamiento. No es una disposición misericordiosa que por medio del primer y segundo mandamiento, ¿se recuerdan del primer y segundo mandamiento del decálogo? No te harás dioses ajenos, no te inclinarás sobre ellos, no los adorarás, no te postrarás. Te dice, no es una disposición misericordiosa que por medio de esos dos mandamientos Dios
nos advierte contra lo pernicioso de la idolatría, con toda su corrupción, suciedad, defraudación y pesar. Entonces verá que el mandamiento es bueno, de no hacer nosotros dioses, no hacernos imágenes, no postrarnos delante de ellos, entonces, y no caer en la idolatría. Entonces ese mandamiento es bueno para nosotros. Es una disposición de misericordia de Dios para nosotros. Pero veamos otro mandamiento. O que por medio del cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento es guardar el día de reposo. Él aparta ese día tan necesario para el hombre, o sea, el día del descanso y de la adoración. ¿Es malo que el Señor haya dejado un día de descanso? No, es bueno. Y mejor si usamos el día de descanso para adorar a Dios, para reunirnos en la iglesia, para oír la palabra de Dios, para estar en comunión con el Señor, para engrandecer su nombre, para agradecerle lo bondadoso, lo misericordioso que ha sido con nosotros. Eso lo podemos hacer en el día del descanso. O este otro mandamiento. O que por medio del quinto mandamiento, Él coloca al niño bajo el gobierno, cuidado y protección de quienes más lo aman. O sea, honrar al padre y a la madre. ¿Es malo honrar a los padres? No. Al contrario, hay promesa de bendición para aquellos que honran a sus padres. Y otro ejemplo, o que por medio del séptimo mandamiento, Él protege el carácter sagrado del matrimonio. ¿Acaso no es bueno eso? ¿Es malo honrar el matrimonio? Deshonrarlo, eso es malo. Pero este séptimo mandamiento nos manda a hacer eso. Entonces, no es malo el mandamiento. O que por medio del sexto y octavo mandamiento protege la vida humana y la propiedad. No matarás. ¿Verdad que es bueno el mandamiento? Entonces, no hay nada de malo en la ley. El mandamiento es bueno, es santo, es justo. La ley no es pecado, la ley no es mala. Se hace evidente entonces que no era la ley como tal, sino el pecado. Ese es el causante. El pecado, en el caso presente, la pecaminosidad de Pablo mismo, lo que hizo imposible que la ley se hiciera santa, la ley hiciera santa y feliz a la persona. Porque la pecaminosidad no va a permitir que la ley santifique y haga feliz a una persona. El mandamiento, actuando solo, nunca mata o hiere a nadie. No lo hace. Es el pecado el que mata, no es la ley, no es el mandamiento. Es el pecado el que mata. Fue el pecado lo que engañó hasta a Pablo. Lo engañó, siendo todavía él inconverso, llevándolo a pensar que él podría vivir en obediencia estricta a la ley de Dios, lo cual no pudo cumplir, y él lo está reconociendo acá. Lo engañó, hasta que un día, de un modo muy dramático, le quedó bien claro que por más que tratara, él no podría lograr jamás de esta manera una posición de justicia ante Dios. Él necesitaba también de la gracia de Dios, de creer en Jesucristo para ser salvo. O sea, de aceptar el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz para él alcanzar la misericordia de Dios y el perdón y ser transformado. No es la ley la que nos engaña, pero es el pecado el cual usa la ley como una ocasión para la rebelión. Esto es el por qué Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad nos hace libres del engaño del pecado. La verdad de la palabra. Y Jesucristo dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él nos hace libres. Al conocerlo a Él, al conocer la verdad, nosotros somos verdaderamente libres. Dice, y hablando del pecado, y por Él me mató. El pecado, cuando es seguido, lleva a la muerte, no a la vida. Uno de los mayores engaños de Satanás es hacernos pensar que el pecado es algo bueno del cual
un Dios desagradable nos quiere privar. Cuando Dios nos advierte que nos alejemos del pecado, nos advierte de algo que nos va a matar. Interesante, ¿no? Cuando Dios nos advierte que nos alejemos del pecado, la advertencia sirve para que estemos conscientes de que eso, si continuamos en eso, eso nos va a matar. Porque el Señor lo ha hecho de esta forma para que nosotros lo comprendamos. De manera que la ley a la verdad es santa. Pablo entiende cómo alguien puede tomar esto para decir que él está en contra de la ley, pero no lo está. En verdad que debemos de morir al pecado, según dice Romanos 6:2, y que debemos morir a la ley, lo dice Romanos 7:4. O sea, según estos dos versículos, uno dice que debemos de morir al pecado y el otro dice que debemos de morir a la ley. Pero eso no se debe entender como si Pablo cree que el pecado y la ley están en la misma canasta. Sin embargo, el pecado corrompe la obra o el efecto de la ley. Así que debemos morir a ambos, al pecado y a la ley. Muy bien, se me acabó el tiempo. Nos vamos a quedar ahí. Nos tocaría el versículo 13 para el siguiente miércoles, si Dios quiere. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.